Bueno amigos, en este encuentro resolveremos el problema número 3. El problema número 3 es una mezcla entre cinemática y dinámica. Nos habla de un cuerpo de 2 kilogramos que se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal lisa y sobre el cuerpo comienza a actuar una fuerza horizontal. Nos da de dato también cómo varía la velocidad del cuerpo en función del tiempo. Primero tenemos que identificar el tipo de movimiento en cada tramo. Primero que nada, aprenderemos a diferenciar los tramos. Lo que siempre debemos utilizar para separar un tramo de otro es la variable que se encuentra sobre el eje horizontal, y en este caso el tiempo. Es así que nuestro primer tramo irá de 0 a 2 segundos, nuestro segundo tramo de 2 a 6 segundos, y el tercer tramo será de 6 a 10 segundos. En el primer tramo vemos como la velocidad aumenta en forma lineal con respecto al tiempo. Y ya hemos visto que esto implica que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el segundo tramo vemos como la velocidad se mantiene constante. Desde el curso de ingreso ya hemos visto que esto implica un movimiento rectilíneo uniforme. En el tercer tramo vemos como la velocidad disminuye en forma lineal con respecto al tiempo, y esto implica un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. En este momento vamos a hacer un poco más de lo que nos pide el problema. Vamos a calcular la aceleración correspondiente a cada tramo. Para ello vamos a utilizar una de las expresiones vistas en el curso de ingreso. Vamos a calcular la aceleración como el cociente entre la variación de velocidad y el intervalo de tiempo correspondiente. La gráfica nos ofrece todos los valores para que podamos calcular esto. La velocidad final del primer intervalo son los 20 metros por segundo, la velocidad inicial del intervalo es 0, el tiempo final son los 2 segundos y el tiempo inicial los ceros. Si hacemos la diferencia y luego el cociente, obtendremos el valor de 10 metros por segundo cuadrado. En el segundo tramo podemos calcularlo utilizando la misma expresión, pero también, y está bueno con que lo hagamos de esta manera, podemos utilizar la teoría. Si el movimiento es rectilíneo uniforme, nosotros podemos asegurar que la aceleración del cuerpo es 0. En el tercer tramo, de 6 a 10 segundos, utilizamos de vuelta la expresión anterior para calcular la aceleración. De nuevo, la gráfica nos da todos los valores para que podamos calcular la aceleración con esta expresión. La velocidad final, en este caso, en este intervalo, es 0. La velocidad inicial del intervalo son los 20. El tiempo final son los 10 segundos y el tiempo inicial son los 6 segundos. Arriba la diferencia nos da menos 20 metros por segundo y en el denominador la diferencia son de 4 segundos. 20 dividido en 4 está de 5 y es que así que la aceleración en este tercer tramo es de menos 5 metros por segundo. Bueno, recordemos también que hemos visto, incluso ya desde el curso de ingreso, que con esta aceleración nosotros podríamos calcular la fuerza resultante. Según la segunda ley de Newton, la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Y es así que en este primer intervalo, la fuerza resultante entonces sería de 20 newton. En el segundo intervalo, como la aceleración es 0, esto implicará que la fuerza resultante en ese intervalo es de 0. Y en el tercer tramo, como el cuerpo posee una aceleración de menos 5 metros por segundo, esto implicará que la fuerza resultante es igual a menos 10 newton. Esto es lo que podríamos calcular con la gráfica y lo que podríamos ligar
lo que hemos calculado de la gráfica con lo que ya sabemos de la segunda ley de Newton. El punto B nos pide que nosotros hagamos los diagramas de cuerpo libre correspondiente a cada tramo. Pero en todos los tramos, en todos los intervalos de tiempo, el cuerpo siempre se movió sobre una superficie horizontal lisa. Recordemos que el término lisa implica que no hay fuerza de roce. Entonces, en todos los tramos estará actuando el peso del cuerpo, que será siempre el mismo, y como la superficie es horizontal, la normal deberá ser vertical, perpendicular siempre a la superficie. Si ubicaremos nuestro sistema de referencia, que en todos los casos contará de X e Y, y para el X paralelo al movimiento, o sea horizontal, positivo hacia la derecha, y el Y perpendicular al movimiento, positivo hacia arriba, por ejemplo. Entonces, lo que hemos aprendido en el curso de ingreso es que la segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas en la dirección paralela al movimiento es la que nos da la fuerza resultante. Nosotros vemos que en la dirección paralela al movimiento, en el primer tramo debe haber una aceleración que debe ser positiva. Y esa por enunciado puede ser únicamente la fuerza F, porque la superficie lisa no puede haber una fuerza de roce. En el segundo tramo la fuerza resultante es cero, por lo tanto en el segundo tramo no hay fuerza, no existe ninguna fuerza F. La velocidad se mantiene constante por inercia. Y en el tercer tramo, como la fuerza resultante es negativa, esto implica que nuestra fuerza F apunta en sentido contrario del que nosotros a través de nuestro sistema de referencia hemos dicho que es negativo. Bueno, y acá lo único que nos queda es identificar que la fuerza F en el primer tramo es simplemente la fuerza resultante que hemos calculado para el primer tramo, o sea, los 20 newton. Esto en el primer tramo. En el segundo tramo, la fuerza resultante es 0, por lo tanto la fuerza F es 0. Y en el tercer tramo, la fuerza F serán esos menos 10 newton que hemos calculado como la fuerza resultante. Bueno, eso ha sido todo.